quiero invitarles a compartir un texto de la palabra de Dios que está ubicado en el segundo libro de Samuel, capítulo 9, verso 11. Dice: y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Bien, quiero reflexionar con la palabra o con la frase más bien en la memoria del rey. Y cuando estoy refiriéndome a en la memoria, no es quiero invitarle a recordar de pronto un rey importante, sino invitarle a entender que aunque el personaje, el rey, es una persona demasiado ocupada, con muchos quehaceres, y además de eso pudiera imaginarse una persona que se relacionaba con mucha gente, entonces que él tenga en la memoria a algún personaje o a alguien en especial no es dado de manera tan fácil. Estaba orientando en estos días con este tipo de reflexión algo que me sucedió y le cuento como para manera de introducción de lo que quiero y pretendo decir. Estaba de pastor en una de las iglesias en Bogotá cuando, terminado la escuela dominical, me dio por ir hasta una cafetería, hasta la cafetería que teníamos en ese entonces en esa congregación, y allí estaban distribuyendo el almuerzo que nosotros conocemos, bien conocido en nuestro ámbito como almuerzo pro templo. Y bueno, estaban las mesas reunidas compartiendo entre familias, y de pronto, después de haber visitado algunas y haber compartido con ellos, entonces llegué a una mesa y encontré a un joven cuyo rostro no se me hacía tan cercano, como que no estaba en mi mente que yo lo conociera. Y le coloqué mi mano sobre su hombro y le dije: oiga, qué bueno verlo. Y de esa manera el hombre se sorprendió, me miró a la cara y entonces me dijo: pastor, ¿cómo así? Si usted me acaba de bautizar. Entonces, claro, estoy hablando de una congregación de unos 500, 600 personas en su momento, y cuando él me responde de esa manera, pues me sentí incómodo, pero bueno, Dios, que es tan bueno, me dio la salida y pude decirle: oiga, la verdad es que Dios lo ha transformado de una manera extraordinaria. Entonces, de esa manera pretendí como salirme elegantemente para poder disipar el error que había cometido. Pero lo que quiero decir con esto es que cuando hay personajes que mantienen en comunicación, en contacto directo con muchas personas, es muy difícil recordarles, es muy difícil tenerles muy presente. Me ha pasado en varias ocasiones donde voy a ciertos lugares y las personas me dicen: no se acuerda de mí, ya se olvidó de mí. Son interrogantes que surgen porque pues realmente la gente quiere ser recordada. Y yo creo que si alguien quisiera ser recordado, ahora seríamos nosotros, que pudiésemos de verdad creer que estamos en la retina de Dios, que estamos en la mente de Dios y que estamos en el pensamiento de Dios. El texto que tomé de referencia me llama mucho la atención, partiendo de la base que mi Dios es un Dios que no se olvida, es un Dios que siempre ayuda, que siempre está dispuesto a responder. Y Él precisamente dice: se olvidará la mujer de lo que dio a luz, pero aunque ella se olvide, él asegura, dice, aunque así fuese, porque no fácilmente quizás una madre se olvide de su hijo. Hoy en día vemos situaciones muy fáciles, muy populares, y se ha vuelto muy tema del día que las madres abandonan, dejan a sus hijos hasta en un basurero y fácilmente se pueden olvidar de ellos. Pero el Señor dice: aunque ella se olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Quiere decir que siendo hijo de Dios, ya estamos dentro de una lista de fácil recordación. Dios recuerda como padre, tiene muy presente a sus hijos, y pues precisamente al ser sus hijos ya nos convertimos en herederos de todas sus promesas. Por eso mi invitación, ojalá ser parte de los hijos de Dios, a ser parte de los herederos de Dios. Dios tiene mucho para darnos, y de verdad que lo que más desea Él darnos es bienestar,
bendición y por sobre todo, que es la cúspide de todos los regalos de Dios, es la salvación para lograr la vida eterna. Quiero ilustrar entonces con esta introducción que he dado, quiero ilustrar precisamente con la historia bíblica. Habla de un hombre que era rey en su momento, el rey Saúl, un hombre al cual no me quiero referir, pero él tuvo un hijo llamado Jonatán. Muy amigo se hizo de David, un personaje que también estuvo cerca de Saúl. Y luego, después de haber pasado el tiempo, Jonatán tuvo un hijo, el cual se llamó Mefiboset. Entonces uno puede entender que Saúl era su abuelo, el abuelo de Mefiboset. Y de esta manera, entonces realmente uno puede comprender qué cariño y qué amor tan grande pudiera tener el abuelo, el rey Saúl, para Mefiboset, su nieto. Tenía todo. Si usted pudiera entender, venía de estirpe, venía de familia, de palacio real, tenía todo lo que quería. Su futuro estaba asegurado, porque realmente era heredero del trono. No era sino que pasara Saúl, vendría en ese orden de ideas, vendría Jonatán, y luego de Jonatán sería él el sucesor del reino, porque era el nieto. Pero las cosas pasaron, y un día dice la historia que Saúl muere, y de igual forma, pues entonces hubo en el palacio bastantes gritos, lamentos, dolor, porque ha muerto el rey Saúl. Así que el palacio se queda sin rey. Y así como el palacio se queda sin rey, Mefiboset se queda sin esa línea que de pronto ya tendría que seguir, porque pues viene algo que difícilmente lo deja él que sea rey hacia el futuro. Y es que dice la historia que una mujer tomó a Mefiboset en sus brazos y quiso salvarlo en medio de tantos gritos, en medio de tanto miedo, de tanto temor que hubo por la muerte del rey. Quiso salvarlo y en una escalera el niño se salió de sus brazos y quedó lisiado para toda la vida. Hay personas en la vida que de pronto están lisiadas y quizás sienten que esa lesión ha sido para toda una vida y que nunca la van a superar, que nunca van a superar esa desgracia vivida. Creo que a muchas personas han sido marcados por el comportamiento de papá, por el comportamiento de mamá, por el comportamiento de algún pariente que de pronto hasta quiso maltratarlo en la infancia, y esos recuerdos le quedan y le quedan como una lesión que difícilmente se puede curar. Un niño que lo tenía todo y de la noche a la mañana queda sin esperanza, de la noche a la mañana el abuelo no está, el rey ha muerto, así que toda esperanza se ve perdida. De esta manera, Mefiboset es llevado a un lugar llamado Lodebar. En Lodebar acudían las personas que precisamente estaban bajo condiciones de esta índole y estaban separados, los aislaban, los que tenían quizás problemas difíciles, pues los que tenían muchas situaciones que no podían sacar o no podían, de las cuales no podían salir, eran albergados allí en aquel lugar. Lodebar se convierte en un lugar de desprecio, en un lugar de olvido, en un lugar de silencio, donde no se ve futuro, donde no hay ayuda. Y quizás en este momento su vida esté en una condición similar. Quizás se sienta encerrado y metido dentro de sí mismo y viviendo como en una condición donde nadie lo recuerda, donde si de pronto lo recuerdan por las cosas malas. Los seres humanos somos dados a recordar a las personas más por lo malo que por lo bueno. Y quizás en este momento sienta que si te recuerda papá, te recuerda por lo malo, si te recuerda mamá o si te recuerda algún pariente o algún vecino, algún amigo, te recuerda por cosas malas quizás se sienta olvidado de todos. Pero yo quiero decirle que entre tanto que este niño crecía en esta situación,
En el palacio llega un rey, al palacio llega David, el amigo de Jonatán. Y entonces una de las primeras salidas al escenario y de las primeras quizás de pronto cuando sale al público en el palacio, a la puerta de su palacio, en la ventana de su palacio, lo primero que hace es preguntar y decir, ¿hay alguien a quien yo haga misericordia? Creo que esa es la expresión de Dios todavía en este mundo. Dios todavía está a la puerta, está en la ventana del palacio, preguntando si hay alguien que necesite misericordia de Dios. Y estoy seguro que Dios está dispuesto a brindar la misericordia, a brindar la ayuda. Allí en aquel interrogante que el rey hace, resulta una expresión de alguien que está escuchándolo y dice, sí, conozco de alguien. Se hablaba precisamente de Mefiboset, el hijo, el nieto de Saúl. Saúl había tenido grandes dificultades y había intentado inclusive matar a David. Pero de alguna forma la vida había seguido en el desarrollo normal. Y entonces cuando David sale al palacio pregunta y le dicen, hay uno que se llama Mefiboset, pero no está cerca, está lejos. Quizás esa sea su posición. Hoy se sienta lejos del palacio, hoy se sienta lejos del cuidado de Dios, hoy se sienta desprotegido de lo que Dios pudiera hacer por usted. Hoy siente que tal vez Dios está muy distante, pero me llama la atención que el rey David dijo entonces a su siervo, ve y tráiganlo por favor. Y la Biblia dice que se fueron a traerlo. Era un hombre que había quedado lisiado de los pies por su accidente. Seguramente podrá imaginarse que no se le facilitaba caminar, que no era fácil para él llegar desde Lodebar hasta el Palacio Real. Pero de todas formas, como usted pudiera entenderlo, él acompañado llega hasta el palacio. Y cuando David lo observa, lo analiza y quizás le da la bienvenida, el hombre se sintió tan incómodo que la Biblia dice que se postró y realmente quizás dio expresiones que no fueron la mejor debido a que no sentía que él era digno, con todos sus defectos, estar en el palacio real. Yo quiero decirles, hermanos y amigos, que aún con nuestros defectos, Dios quiere que estemos y permanezcamos en el palacio. Él no quiere que usted y yo nos vayamos del palacio. Él no quiere que nada acontezca de tal forma como para que usted tome una decisión tan errónea. Este muchacho habían decidido por él y por eso fue a parar en Lodebar. Lo cierto es que el Señor, el rey David, dice a su siervo y le dice al Mefiboset, le dice, desde hoy en adelante se van a ocupar de cuidar sus tierras, le serán devueltas todas las tierras y además de eso van a cultivar para su futuro, para que su futuro esté asegurado. Quienes aceptamos la invitación de Dios al palacio y quienes aceptamos y entendemos que de verdad Él tiene misericordia, seguramente que nos va a ser devuelto lo que quizás hemos perdido. Dios nos va a devolver la paz, nos va a devolver la tranquilidad. Dios va a permitir que nosotros podamos salir de ese espacio llamado Lodebar. De esta manera entonces la historia dice que el rey David le dijo a Mefiboset, desde hoy estarás conmigo aquí en la mesa y comerás aquí en la mesa como uno de mis hijos. Y yo quiero decirles que una vez recordado por el rey, nosotros ya somos invitados a la mesa y comemos como uno de los hijos del rey. Ser hijo de nuestro Dios, ser hijo de Jesucristo es una bendición enorme, nos asegura futuro. Una de las grandes cosas que nos asegura, estando cerca de Jesús, estando a los pies de Él, nos asegura tranquilidad, nos asegura paz, nos asegura reposo, nos asegura una vida tranquila. Y lo máximo que nos asegura es la bendición de ser salvos y por ende bendición eterna, vida eterna nos asegura nuestro Rey. Es mi deseo que usted vaya de pronto comprendiendo lo que quiero decir, que vale la pena ser hoy invitado al palacio y que vale la pena aceptar la invitación. La historia dice que entonces desde ese día Mefiboset estaba sentado a la mesa
y comía como uno de sus hijos. ¿Pudiera usted imaginarse qué podría escasear en el palacio? En el palacio real hay de todo, nunca faltará nada, hay abundancia. Pues quiero decirles que en el palacio real, porque Cristo, una vez que llegamos a Él, Él nos coloca en lugares altos, en lugares de privilegio, en lugares de bendición. Y estamos seguros de que no va a faltar nada. Y el día que falte, nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, no dudará en escuchar el clamor nuestro y Él atenderá para ayudarnos. De esa manera, quiero decirles, ya finalizando la historia, permítame ir concluyendo y diciendo que ahora Mefiboset está en la mesa del rey. Come con todos sus hijos del rey, comen ahí, viven ahí en casa, viven en el palacio, disfruta de las bendiciones, lo que quizás pensó que ya había perdido del todo, pero el Señor es tan bueno que nos permite el retorno también para poder seguir y continuar en la mesa participando de las bendiciones del Señor Jesucristo. Una vez que pasa un tiempo, la historia dice que David un día salió a la guerra y fue a la guerra y estuvo allí precisamente defendiendo, y entonces la historia dice que allí murió su hijo Absalón. Ha muerto Absalón y hay un rey que está de luto, hay un rey que se duele. Permítame también decirles que nuestro Dios, nuestro rey, también me parece a mí verle colocarse de luto cuando uno de sus hijos ha muerto y muriendo en una condición que no es la ideal, con una condición sin esperanza, en una condición que no le genera futuro. Y de esta forma entonces la historia avanza y vuelve entonces David a Jerusalén, vuelve a casa, y cuando llegó, precisamente uno de los que sale al encuentro es Mefiboset, un hombre que está agradecido con Dios, un hombre que está agradecido con el rey, un hombre que está agradecido por todo lo que el rey le había brindado, pero con dolor en su corazón porque no lo pudo acompañar a la guerra. Y entonces cuando David lo ve, le hace el reclamo y le dice: ¿por qué no fuiste conmigo a la guerra? ¿Por qué no me acompañaste? Si yo te he tenido aquí comiendo en casa, en el palacio. Pero de alguna forma, lo primero que se vino a la mente para Mefiboset fue recordar otra vez: pero usted sabe, rey, que yo no tengo la capacidad de caminar. ¿Cuántas veces las debilidades nos llegan nuevamente y retomamos lo que ya pasó, lo que ya fue historia? Y nos hace de pronto, por momentos nos vienen esas situaciones como para sentir que otra vez estamos en dolor, que el recordar nos genera dificultad. Y entonces Mefiboset le dice: yo tuve toda la intención, yo quise ir, yo quise estar contigo, rey, en la guerra. ¿Cómo no estar agradecido si usted me ha tratado de la mejor manera? No lo merecía por todo lo que ha sucedido con mi abuelo, no lo merecía. Pero rey, yo estoy agradecido y quise estar contigo en la guerra, pero mi error, mi estar lisiado, mi condición de estar lisiado, no me permitió acompañarle. Pero rey, tengo que decirle que desde que te fuiste del palacio, mi vida no ha sido igual. Y yo quiero decirle a los hermanos y amigos que nos escuchan, una vez que Cristo se va de nuestros corazones, la vida nunca será igual. Yo quiero de todo corazón invitarle a que Cristo nunca se vaya de nuestro corazón, que permanezca para siempre, que vivamos para Él, y que Él seguramente, si vivimos para Él, Él vivirá para siempre por nosotros. Entonces le dice: no me he arreglado la barba, no me he lavado los pies, mira, mis ropas están sucias, como queriendo decir, todo cambió. Y yo quiero decirles, todo cambiará. Para bien cambiará si usted se sienta y acepta la invitación, pero también cambiará de pronto para mal si deja un espacio y de distancia entre el rey y su vida. Les invito a apreciar estas palabras y a decirle al Señor que hable a su corazón, que el Señor de verdad hoy tenga misericordia. Quiero decirle, amigo y hermano, en el palacio el rey siempre te tiene en cuenta, siempre te lleva en la memoria, siempre te recuerda. Él nunca se olvidará de ti.
Entonces, mi invitación muy cordial y muy formal es para que usted, mi amigo que me escucha, pueda volverse. Hay una invitación del palacio. En el palacio, el rey desde hace más de 2000 y tantos de años está diciendo, hay alguien a quien yo haga misericordia, y si usted está dentro de esos necesitados, Jesucristo lo espera y lo sentará a la mesa y disfrutará de la bendición de Dios. Y si usted, mi hermano, se fue alguna vez del palacio por alguna circunstancia, se fue del lugar donde Dios le había puesto y se olvidó de Dios, Dios es bueno, amplio en perdonarnos y espera su regreso. Espera que regrese porque Él tiene reservadas las bendiciones para ti en esta hora. Espero que el Señor les ayude y tomen las mejores decisiones de su vida. Estar en el palacio del Rey, estar en las manos de Jesús, nos da seguridad, nos da vida eterna, nos da salvación. Deseo de todo corazón que Dios los bendiga, que el Señor los ayude y podamos todos, ojalá juntos, estar en el palacio con el mismo Rey, Jesucristo. Paz de Cristo, Dios les bendiga.